El mestiere de juglaría. El mestiere de juglaría nace aproximadamente en el siglo XII, en plena Edad Media, y continúa siendo practicado hasta finales de esta etapa, en el siglo XV. El mestiere de juglaría tuvo su principal apogeo durante el siglo XII, antes de la aparición del mestiere de clerecía, que era mucho más culto y trabajado. Pero, ¿qué significa mestiere de juglaría? En castellano, la palabra juglar se menciona por primera vez en 1116, cuando aparecen los primeros juglares en León. Ella proviene del latín y significa bromista u hombre de chanzas, mientras que la palabra semester en latín significa oficio. Entonces, menester de juglaría se refiere al oficio propio de los juglares. Los juglares eran artistas ambulantes de humilde origen que durante la Edad Media iban de pueblo en pueblo recitando, cantando, bailando y haciendo ejercicios circenses, como juegos malabres y acrobacias para divertir, emocionar y entretener a la gente, pero también para difundir relatos guerreros, cantares de gesta y composiciones líricas de la historia y de la literatura. De hecho, ellos cantaban y recitaban los versos de los poemas que componían otros autores en los lugares públicos, sobre todo en las plazas de los pueblos, pero también en castillos de señores feudales para animar los banquetes a cambio de comida o de dinero. A menudo acompañaban sus canciones tocando instrumentos musicales. Ellos viajaban en soledad o juntos con caravanas de feriantes. Los juglares narraban hechos de la vida cotidiana con toques fantásticos, pero ellos y el público preferían los cantos épicos, los poemas amorosos y los cantares de gesta, que eran los favoritos. Los cantares de gesta eran poemas narrativos de difusión oral que contaban las historias y las aventuras de los personajes históricos, legendarios y tradicionales, que personificaban los valores más apreciados por la sociedad medieval. Entonces, los temas más importantes eran las gestas de los héroes medievales y sus conquistas, la honra, el amor y las tradiciones del pueblo. Ellos eran bastante realistas, pero también con elementos fantásticos. La mayoría de los espectáculos eran gratuitos, y entre las obras que interpretaban, 4 poemas épicos de tradición castellana eran muy frecuentes: el Cantar del Mio Cid, las leyendas del conde Fernán González, el Cantar de Zamora y las historias de los 7 infantes de Lara. Estos cantares formaban parte de la literatura de transmisión oral que se aprendía de oído y se recitaba o cantaba en lengua romance, una evolución del latín. El lenguaje que usaban era bastante vulgar, se usaban mucho las exclamaciones y cercaban comunicar con simpleza para llegar al público. El juglar recitaba de memoria las obras y utilizaba frases hechas y fórmulas para ayudar a la memoria, y también para ayudar al público a comprender la historia y a identificar los personajes. Pero cuando fallaba, improvisaba y después continuaba. Según la actividad que hacían, había varios tipos de juglares. Líricos se dedicaban a recitar las obras líricas que componían los trovadores. Épicos interpretaban varias composiciones narrativas como los cantares de gesta. Remedadores se centraban principalmente en las imitaciones. Trasechadores eran prestigiadores que hacían trucos principalmente basados en los juegos de manos. Menestreles servían a un señor de manera exclusiva y, a diferencia de otros tipos de juglares, no se movían de un sitio a otro. Su principal actividad era la música. Juglaresas y soldaderas se trataba de mujeres que bailaban y cantaban en público. Además, había los juglares de voz y los de instrumentos, que incluían canto e instrumentos musicales en sus espectáculos. Otro aspecto muy importante es la diferencia entre juglares y trovadores. Los trovadores escribían textos y componían música, centrándose en temas como las leyendas heroicas y las aventuras de los caballeros, mientras que el juglar era la persona que interpretaba, memorizaba la obra y la recitaba ante el público. Entonces, el trovador era el creador y el juglar el intérprete. Generalmente no se conocía quién era el autor, y su nombre no era considerado importante. Hoy el juglar como figura de la época medieval ya no existe, pero hay algunos artistas que hacen un trabajo similar. Los artistas callejeros pueden ser considerados como juglares modernos. Ellos van en diferentes lugares de la ciudad, crean espectáculos y a veces piden una contribución en efectivo.
¿Qué es el significado de mester de clerecía? En primer lugar, el diccionario RAE dice que la palabra mester en latín significa oficio o profesión. Entonces, el mester de clerecía se llama también oficio de clerecía, que empezó en el siglo XIII y XIV. Esta profesión es practicada por los clérigos. ¿Quién son y qué hacen los clérigos? En la Edad Media, los clérigos eran hombres literados o intelectuales que se dedicaban a los estudios. Ellos traducen y escriben textos, poemas de aventuras o religiosos. Estos textos, que son escritos por los clérigos, tienen la finalidad didáctica. De hecho, los clérigos quieren transmitir al pueblo enseñanzas religiosas y morales, enseñar la fe y los valores cristianos. Las características de los textos en el mester de clerecía. Los clérigos escriben en verso, usan versos alejandrinos con rima consonantes y ellos usan la estrofa compuesta de 4 versos que se llama cuaderna vía. Los verbos que componen las estrofas de la cuaderna vía tienen 14 sílabas y hay un esquema que podemos llamar AAAA, que significa que los verbos son de la misma rima. El lenguaje literario que se utiliza es lleno de recursos léxicos y sintácticos, como las metáforas, las alegorías o los simbolismos. Los textos se tratan de elementos religiosos como los milagros y también poemas de aventuras. Los protagonistas de los textos son personajes religiosos como la Virgen o algún santo o Dios. Estos poemas ayudan a los lectores a aprender los valores de la vida y meditar sobre la muerte o los pecados. El libro de Alejandre es el primer libro en el mester de clerecía. Es un poema de aventuras que cuenta la vida de Alejandro Magno. Los temas del poema son la guerra de Troya, la ruina de la grandeza humana y el conflicto interno del héroe. Los autores más conocidos en el mester de clerecía son Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Gonzalo de Berceo nació en el XII siglo en Berceo. Fue educado en el monasterio de San Millán de la Cogolla y era un clérigo que se ocupó de asuntos de índole administrativo legal y trabajó como copista. Sus obras son poemas hagiográficos, como La vida de la San Millán de la Cogolla, y poemas dedicados a la Virgen, como Los milagros de Nuestra Señora. Juan Ruiz Arcipreste de Hita. No sabemos dónde y cuándo nació, pero él estudió en Toledo en el siglo XIV, cuando el mester de clerecía cambió porque se introducen temas prófanos, el metro se hace más irregular y se comienza a usar el octasílabo. La obra que representa estas características es el libro de Buen Amor, escrito por Juan Ruiz. Este libro es una poesía narrativa medieval que se trata de buen amor, respeta los principios de la Iglesia, y loco amor no respeta las leyes de la Iglesia. El libro tiene 2 prólogos, oración y texto en prosa. Fue usado un lenguaje muy vivo y original lleno de sinónimos y refranes y fue escrito para ser leído a los lectores incultos. Las diferencias entre mester de clerecía y juglaría. El mester de clerecía empezó en el siglo XIII y XIV y el mester de juglares empezó en el siglo XII. En el mester de juglaría hay clérigos y en el mester de juglaría hay juglares. Los clérigos escriben textos, poemas, pero los juglares hablan para transmitir los cuentos poemas a los oyentes. Los poemas escritos por los clérigos se tratan de temáticas religiosas, aventuras y narran también la vida de santos y milagros. En cambio, los poemas orales de los juglares se tratan de los cantares de gesta, por ejemplo, aventuras de un héroe. Y estos cuentos narran también acontecimientos históricos como guerra y paz. Los escritos de los clérigos sirven para transmitir mensajes moralizantes, como la ruina de la grandeza humana. De hecho, la función de estos poemas es una función didáctica. En cambio, las narraciones de los juglares sirven para entretener y dar informaciones a los oyentes.
Al final, el Mester de Clerecía usa la cuaderna vía, que son 4 versos alejandrinos con 14 sílabas monorimas, y el Mester de Juglares usan las tiradas, que son versos asonantes muy largos dividido en 2. Estos 2 partes se llaman hemistiquios.